El llamado de Cristo a servir. En Lucas capítulo 22, verso 24 al 30, el Señor nos muestra y nos enseña el llamado de Cristo a servir. En Lucas 22, 24 al 30, no como una pequeña cosa, sino como que algo grande, dice. La grandeza es algo grande. No es como cualquier mandadito, no como cualquier trabajito. El Señor quiere darnos algo grande a hacer. Y por eso Él le dedica esta enseñanza a su pueblo, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo a reconocer que aunque parezca pequeño lo que usted haga para el Señor, es algo grande para Dios. Y aquí el Señor Jesucristo lo vive, no solamente lo dice. Y es por eso que usted puede ser inspirado por el modelo de liderazgo de Jesucristo. Dice su palabra santa en Lucas 22, 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bendita tu palabra, Señor. Bendito tu nombre. Bendita la obra que tú haces en medio nuestro cuando tu Santo Espíritu se mueve con poder de tu palabra poderosa. Que no seamos solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu santa y bendita voluntad. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras muchos procuran sobresalir con trofeos, por contar con grandes títulos. ¡Campeón! O con trofeos por logros extraordinarios, un reconocimiento por una labor fuera de serie. El señorío sobre los demás. Jesucristo llega para mostrarnos la grandeza de su reino y entra en esta enseñanza para que respondamos a Él el llamado de Cristo a servir. Por eso cuando usted ve el título en este párrafo, si usted observa en Lucas 22, 24 al 30, el título quiere que nos demos cuenta de la importancia de esta enseñanza de Jesucristo. Y por eso se titula así en este párrafo: la grandeza en el servicio. Pero para mí lo más hermoso, lo más glorioso, es que es Jesucristo el que está haciendo el llamado a servir. Y luego comienza a hacer un contraste en medio de un ambiente
Si ustedes se dan cuenta del contexto por qué surge esta gran disputa o esta gran discusión, era lo que estaba pasando en los versos 15 al 23. Así ustedes pueden comprender mejor por qué estaban discutiendo, los discípulos, qué era la gran discusión que tenían. Era lo que estaba pasando cuando Jesucristo estaba instituyendo la cena del Señor y reconoció que había uno que lo traicionaba allí. Entonces, por eso fue que vino la discusión. Observe los versículos 15 al 23, le da el contexto. Dice, y les digo, ¿cuánto he deseado hacer qué cosa? Comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más, ¿hasta cuándo? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lo vamos a volver a celebrar. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, mas aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí empieza el sofoco. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Así que ahora todos los discípulos están como que, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Por ahí comienza la discusión. Primero, ¿quién era el de la traición? Pero como él habló de un reino que venía, dice, bueno, si nosotros no somos los que vamos a traicionar, ¿qué lugar vamos a tener? A ver, ¿cómo es esto? Hay uno que traiciona, pero viene un reino. Entonces, ¿y nosotros en qué posición vamos a quedar en ese reino? Ahí comienza la discusión en el verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos estaban ubicados, hay un traidor, pero debe haber alguien que va a ser una posición muy grande en el reino del Señor. Y Jesucristo, como siempre, les hace un contraste que ellos no esperaban. Aprovechando esa discusión, les dio tremenda enseñanza para que se inspiren a hacer la expectativa que Dios tiene, no la expectativa de los hombres, no alimentando el ego para ver quién va a ser mayor que el otro. No. Aquí hay algo que aclarar, dice Jesús. Y en el verso 25 él hace el contraste. Miren a los reyes. ¿Te quieren hablar de quién es mayor? Los reyes se sienten como que lo máximo, ¿verdad? Y estos reyes que hacen, se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. En cada lugar que conquistaba el rey, asignaba a un virrey o a un gobernador o a un noble o a un conde o a alguien que hiciera la representación del rey en ese lugar para ayudar al pueblo. Además de colectar los impuestos, tenía que también ser de ayuda. Por eso muchos ven a los gobernantes como recursos de bienestar, bienhechores. Así es la figura que hay de los que lideran o tienen autoridad. A ver qué puente nos hace o qué beca consigue a mi hijo, a ver cómo me ayuda a resolver. Los ven con autoridad para hacer algún bien a la comunidad. Entonces son llamados bienhechores. Esa figura, Jesucristo le dice, mire, esto en el verso 25, estos reyes que se enseñorean y estos que sobre ellos ponen autoridad, que son llamados bienhechores, en el 26 les dice, mas no así vosotros. Miren,
Ustedes no son llamados para enseñorearse y ser los que gobiernan con autoridad. Ustedes son llamados, verso 26, como que es el más joven. En la antigüedad a los ancianos se les consideraban los mayores. Y por eso usan la expresión mayor de edad. Entonces esa figura de Jesucristo la trae para decirle, en el pueblo de Dios, usted, aunque sea el que acabó de llegar, que no tiene muchos años de experiencia en la obra para que se le llame anciano, aunque usted sea un anciano, actúe como si usted es el más joven. Mire cómo Jesucristo hace un contraste, porque la actitud social es que el mayor, el anciano, es el que debe tener como más autoridad. En cambio, Pablo, cuando aprendió esta enseñanza, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y los mayores y a los padres le dice, no exasperéis a los jóvenes. Entonces, la figura que Jesucristo está usando aquí es para que no nos llenemos o nos jactemos, porque sabemos mucho, porque tenemos muchos años de experiencia en la obra. Yo soy un anciano, yo soy una anciana porque ya yo sé mucho. No, aunque sepas mucho, aunque tengas muchos años en la obra, actúa como si fueras un joven. La figura que Jesús estaba hablando era por la posición que la sociedad ubicaba a los que tenían mayor edad o tenían mayor experiencia. Él dice aquí en el 26, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros, como ¿quién? Como el más joven. Y el que dirige, yo pensaba que el que dirigía nada más dirigía. No, el Señor dice el que dirige como el que sirve. Y cuando Él dice esto, entra en ponerse a sí mismo por delante de esa enseñanza. Dice en el 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, como la pregunta retórica, no es así como siempre se ve, el que encabeza la mesa. Mas yo, mire la postura de Jesucristo, mas yo estoy entre vosotros como. Mire la figura que él usa. No es como que yo soy el que está a la cabeza de la mesa y el que manda. No, no, no. Mas yo, entre vosotros, ¿cómo estoy? ¿Qué hago? La pregunta de Jesús era como, ¿qué ven ustedes que yo hago? No solamente estaba hablando con palabras, estaba hablando citando los hechos. Miren lo que yo hago, yo sirvo. Y Jesucristo vivió esto de tal manera, hermanos, que ya era una costumbre que ellos podían ver cómo el que sirve es el mayor. Mateo 23:11. Mateo 23:11. Mateo capítulo 23, verso 11. En Mateo 23:11, Jesucristo certifica con los hechos quién es el mayor. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y él lo hace. Juan capítulo 13, 1 al 17. Juan capítulo 13, versículo 1 al 7. Ahora él lo dice, ahora él lo hace. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Lo dice y lo hace. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Lo dice y lo hace. ¿Quién es el mayor? El que sirve. Juan 13, 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo,
¿Los amó por cuánto tiempo? Los amó hasta el fin. Y cuando hacían qué cosa, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo eso que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y ¿qué hizo? Se quitó el manto, se hubiera quitado el saco y se sentó, ¿no? Y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a hacer ¿qué cosa? Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, pues, sino también las manos y la cabeza. Le gustó la cosa, ¿no? Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió y se sentó a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, conocimiento. Y después del conocimiento, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Dónde está la dicha? ¿Nada más en el conocimiento? No. Haciéndolo. El llamado al servicio. El llamado que Jesucristo está haciendo. No solo a ser convidados y reunirnos y estar juntitos. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted? La actitud que Jesucristo estaba mostrando aquí era lo que él estaba haciendo el llamado en Lucas capítulo 22, versículo 27. Este era el llamado que él ya les había hecho con el ejemplo, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ahora usted sabe que eso de sentarse a la mesa a veces puede ser una situación un poco como compleja. Por eso el Señor da una ilustración. Es maravilloso como el Señor ilustra cuando es el tema de dónde voy a sentarme en la mesa, que era la discusión que tenían ellos, quién es el mayor. Veamos en Lucas capítulo 14, versículos 7 al 11, cómo el Señor habla de dónde sentarnos en la mesa cuando somos invitados. En Lucas capítulo 14, el sentarse a la mesa, a veces pues usted llega y usted quiere estar al frente, adelante, en la cabeza de la mesa con el huésped de honor de la cena o de la convivencia. Y Jesús usa esta ilustración para hablar sobre quién es mayor y quién es menor y dónde debemos sentarnos cuando llegamos a la mesa. En Lucas 14, versos 7 al 11, él lo explica con una ilustración
de una fiesta de boda. Y dice así: observando cómo escogían, ¿qué cosa? Los primeros asientos en la mesa, verso 7 de Lucas 14, refirió a los convidados una parábola, que era una ilustración que Jesús usaba, diciéndoles: cuando fueres convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, por favor, da lugar a este, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. ¿Para qué? Para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube, ven, más arriba. Entonces tendrás la gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire cómo Jesucristo trata de enseñarle a sus discípulos toda la compostura que deben de tener, inclusive cuando son convidados a la mesa. No te apurado y sentate adelante al lado de Jesucristo. Y era lo que la mamá de dos de los discípulos decía: Cristo, tú puedes poner a mi hijo a un lado, al lado tuyo. No, esto no es así, le dice Cristo. Mientras más humilde tú seas, Dios te va a tener un lugar asignado. Y eso es lo que aplica en la enseñanza de Lucas capítulo 22. Y lo vamos a ver más adelante. Volvamos a Lucas 22. Porque en el versículo 28, hermano, yo comprendo que servir al Señor a veces uno se cansa, uno se siente desgastado, uno se siente desanimado, uno se siente a veces afligido. ¿Usted sabe quién admira el esfuerzo que usted hace con todo y su cansancio? Verso 28. Pero vosotros, dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Ahí no dice que en la fiesta. Ahí no dice que en las celebraciones, en buenos tiempos. Usted sabe quién reconoce cuando usted persevera aún en medio de las pruebas. ¿Quién está pendiente de eso? Jesucristo. Varón de dolores. Él sabe lo que es sufrir, hermano. A nadie le echa cuento a Cristo de qué es mi dificultad y mi prueba. Dios sí sabe por lo que está pasando. Así es. Tal vez no toda tu familia, tal vez no todos los hermanos, pero Dios sí sabe. Y Él te dice: yo sé por lo que estás sufriendo. Yo sé, y yo quiero agradecerte que a pesar de todo, tú permaneces con Cristo. Permaneces creyéndole a Dios. Tú no te rindes porque Él no se rinde. Así es. Porque Él no falla. Así es. Aunque ande en valle sombra o de muerte. Sí, Señor. Gracias, Dios. Me encanta cómo Jesucristo nos dice: este es un tiempo difícil, estos son tiempos de prueba, pero permanece en Cristo. Así es. No es lo que diga la gente, es lo que Cristo dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Tú no estás solo, aunque a veces te sientas solo, Él está contigo. Sí, Señor. Y Él dice en este versículo, para aquellos que están así solo viendo la escena de la mesa y del banquete y la cosa, Jesús dice: yo estoy reconociendo algo aquí en el versículo 28, que Dios me habla y me dice: yo sé que vosotros, los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, no solo en las buenas, pero también en las malas,
Yo sé eso. Y luego llega con esta autoridad en el versículo 29 a decirnos, mira, cuando usted llega a un restaurante, usted llega a un lugar y usted dice su nombre, y dice, así como no, señor, usted tiene una mesa aquí designada para usted. Bueno, qué bonito, cuando usted llega a un lugar y la mesa está ahí separada para usted y tiene su nombre. Como que alguien le separó el lugar para usted. Así dijo Jesús en su palabra en Juan 14. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté. ¿A cuánto le gusta la idea de que el Señor tiene un lugar separado con mi nombre? Amén. Wow. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor te lo está diciendo hoy. Mm. Verso 29. Yo pues os asigno no cualquier rinconcito ahí tirado. No. Yo te asigno un reino. Yo tengo algo designado para ti con tu nombre. No te desesperes por lo que estás sufriendo ahorita. Yo quiero que tú te enfoques. Enfócate en lo que yo tengo para ti. El joven rico no alcanzó a ver eso. Nada más estaba viendo las riquezas de este mundo que se acaban. Y el Señor le estaba tratando de dar un trato, un acuerdo donde iba a disfrutar de su reino glorioso, eterno. Y no alcanzó a ver eso. ¿Cuántos pueden creerle a Cristo que Él tiene un lugar para nosotros? Amén. Así es. ¿Cuántos pueden poner su confianza de que todo lo que Él ha dicho que iba a hacer lo hizo y no me va a fallar con esto? Así es. Dice ahí el versículo 29, yo quiero que ustedes sepan con toda la autoridad esta, yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo tengo algo para ti. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Sí, Señor. Amén. Oh santo, tú no me estás ofreciendo cualquier cosa. Por eso el llamado de Cristo a servir es cosa grande. Por eso dice la grandeza del servicio. Oiga hermano, si usted me explica esto, ¿sabe qué? Pastor, ya no siga predicando. Yo quiero servir ya. ¿A dónde yo puedo ir a hacer algo? Si yo sé que Dios tiene guardado un lugar en el reino, yo quiero servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir? Amén. Para disfrutar su reino. Así es. Amén. No te afanes si nadie reconoce tu trabajo. Esta mañana estudiábamos la lección, a veces uno trabaja, se afana y los jefes reconocen que uno trabaja y se llevan el crédito. Está bien, llévense su crédito. Yo tengo algo mejor, la gloria del Señor. Así es. Llévate todo el crédito que tú quieras, que yo hago y el otro dice que fue el que lo hizo. Está bien. Cristo es el que me va a pagar bien. Aleluya. Entonces yo le voy a servir sabiendo que este esfuerzo en la prueba, en el dolor, en lo difícil que sea, no se compara con la gloria venidera de Dios. Así es. Así es. Gloria a No Dios. te aflijas por la dificultad que estés pasando. Pon el gozo del Señor por delante. Ponte a ver, oye, qué lugar tan maravilloso que Dios tiene asignado para mí. Por lo cual yo estoy persuadido que aquel que empezó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Yo le creo a Él y usted. Amén. Amén. Y donde yo no puedo, Cristo puede. Él sí puede. Sí, Señor. Así que no me voy a desanimar porque yo no veo por dónde me reconozcan mi trabajo y yo me esfuerzo tanto por servir al Señor y vengo a hacer y nadie lo ve. Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Sí, Señor. Y Él es el que te va a recompensar. Sí, Señor. Él tiene un lugar designado para ti. ¿Cuánto le creen a Dios? Amén. Sí, Señor. Y en el verso 30 dice, mire, para que comáis y bebáis, ¿en cuál mesa? Para que comáis y bebáis en mi mesa. Aleluya. En mi mesa. ¿Usted se imagina sentarse a la mesa de Cristo? Dice el hermano pastor, ya el Señor habló conmigo. Ya tengo que dejar de estar calentando banca. Yo voy a servir. ¿Qué hay que hacer para extender el reino del Señor? Si el Señor me está convidando a mí a su mesa, dice,
¿Y qué voy a hacer en la mesa? Ahí de mirón. No, vas a reinar con Cristo. Aleluya. Mire la palabra de Dios te está diciendo allí en Lucas 22, 30. Oiga, ¿de esto se trata ir al reino del Señor? Sí, mire lo que dice el Señor en su palabra. Dice, mira, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis En tronos. ¿dónde? En tronos. O en cualquier rinconcito por ahí tirado. No, en tronos. Nosotros no hemos sido llamados para juzgar y condenar a nadie aquí en la tierra. Pero el proyecto de Cristo dice, si tú sirves, si tú vives como para servir, tú reinarás conmigo para juzgar. Wow. ¿Cómo? Lee la palabra del Señor y deja que Él te hable. Así que vamos a estar sentados en un trono. Oiga, esto se pone bueno. Dice, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea que la grandeza del servicio no está aquí en la tierra, hermano. La grandeza del servicio es lo que viene después de todo este calvario que a veces el mundo nos hace pasar por tantas dificultades. Póngase a pensar lo que Cristo tiene planeado para usted. Tiene un lugar asignado para ti con su nombre, para que tú puedas reinar en un trono buscando a las 12 tribus de Israel. Y yo me siento con el Señor y digo, Señor, esto es más de lo que yo esperaba. Y el Señor te dice, cosas que ojos no han visto ni oído, han oído. Son las cosas grandes y maravillosas que yo tengo para ti. No te conformes a este siglo, sino renueva tu entendimiento de lo que Dios quiere hacer contigo. Deja a un lado los sentimientos y trabaja en el Espíritu Santo. Trabaja en la palabra del Señor. No te dejes llevar de las apariencias. No te dejes llevar por las circunstancias que son pasajeras. Sepa pues, oh pueblo de Dios, que Dios tiene propósito en todo. Y Dios se puede glorificar en medio de nuestras debilidades. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Amén. Así que no te aflijas porque yo estoy limitado, porque yo no sé mucho, porque yo soy muy débil. Deja eso en las manos del Señor y Él puede hacer cosas grandes con lo poco que tú tienes de parte de Él. Y te vas a dar cuenta que tienes mucho que Dios te está ofreciendo cuando tú le entregas su vida. Esta mañana podemos responderle al Señor en este mensaje que dice, el llamado de Cristo a servir. No es del pastor, es Cristo que te está llamando a servir. Y todavía le estamos dando vueltas, sí, yo voy a servir más adelante un poco. No, que cuando yo lo sepa todo, entonces ya yo voy a servir. No. Ven tal como tú estás. Este es el llamado de Cristo para servir. ¿Qué le vas a decir al Señor? Yo no estaba seguro de si estabas hablando conmigo. Y el Espíritu Santo te está diciendo en tu corazón que Dios te está llamando para servir. Cristo te está llamando y te está guiando con su ejemplo. ¿Cuántos en esta mañana se han de unir al pastor en este clamor y decir, Señor, yo quiero servir como viendo al invisible? Yo quiero servir como viendo tu trono de gloria, lo que tú tienes para mí. Yo quiero servir como que si yo estuviera haciendo las cosas para ti y no para los hombres. Señor, yo quiero servir para que otros se animen a obedecer el llamado para servir. El Señor te va a decir qué puedes hacer si pones tu vida en Él. ¿Cuántos se unen en esta mañana y le dicen, Señor, que mi servicio inspire a otros a servirte a ti? Yo quiero que se den cuenta a quién estamos sirviendo, Señor, que tú tienes un lugar para nosotros asignado con nombre, con propósito. Señor, que el servicio que hagamos hoy, por muy pequeño que sea, lo hagamos como que Dios lo ve como algo grande, la grandeza del servicio.
Oremos. Señor, gracias por tu palabra bendita y poderosa. Porque no es una palabra retórica, no es una palabra simple, es una palabra profunda. Y cuando tú, Señor, la envías con tu Santo Espíritu, no tenemos dónde escondernos de tu mirada tan profunda. Yo sé que me estás llamando para servir. Por eso estoy aquí. Porque quiero servirte, Señor. Porque quiero servir a los demás y he de lavarle los pies. Que lo haga como tú nos dices, Señor. Esto es lo que debemos hacer. Animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros en medio de nuestras luchas y nuestras pruebas. Darnos, Señor, esa actitud de que mayor es el que sirve. Señor, danos esa actitud que te glorifica, que muestra la grandeza de servirte, Señor. Que todo esto ha de pasar. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no ha de pasar y se va a cumplir. Danos esa inspiración, el querer como el hacer, siervos y siervas de Dios. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos